Palabra del señor senador Hugo Richard. Yo no voy a hablar sobre lo que se dice siempre, ¿verdad? No solamente acá en los medios de comunicación. Finalmente cada uno sabrá el estado de ánimo sobre las victorias y las derrotas. Y a veces no hay tampoco derrotas absolutas. A veces las partes en parte, por decirlo de alguna manera, tienen algún grado de victoria. No siempre se pierde todo. A veces se pierde todo. A veces los que están en disputa pierden algo y ganan algo. Pero cada uno ya hará la evaluación desde su posición política, ideológica, desde su interés. Puede ser un tema que particularmente no me interesa abordar. Y conste que sí voy a decir una cosa puntual más adelante en mi intervención. Allá por los años 20, parte del 30, se da una discusión política, ideológica realmente importante en el Paraguay, en la historia del Paraguay. Hay varios momentos, ¿verdad?, de discusión política, ideológica en la historia de la República. El senador Ferreiro citaba algunas partes de lo que fue para una parte de la sociedad paraguaya en la década del 60, 70, y ponía como exponente a Rubén Vareiro Saguer, por ejemplo, ¿verdad? Pero antes de eso, y desde otro lado, desde otro ángulo, se produce un gran debate. Los protagonistas del debate son Juan E. Oleari y Cecilio Báez. Juan E. Oleari escribe en el periódico Patria. Cecilio Báez, no recuerdo muy bien el nombre del periódico en el que escribía Cecilio Báez, si algún senador o senadora liberal me puede ayudar. Me parece que era El Tiempo, pero no estoy seguro, no sé en este momento. Pero sí, Oleari escribía en Patria. El eje de la discusión, ustedes saben, compañeros y compañeras, el eje de la discusión era el tema de López, el lopismo y el antilopismo. Pero si bien ese era el justificativo del debate político e ideológico, Oleari ganó lejos esa discusión. Oleari ganó, pero lejos, lejos. Y con la victoria de Oleari en esa discusión, más allá del tema de López sí o no, construye, o sea, es el basamento ideológico del Estado-nación que se estaba conformando en aquellos años post-guerra de la Triple Alianza. El Estado-nación que tuvo mucha influencia, por ejemplo, en lo que fue decidiendo doctrinariamente el Partido Colorado después, y hablo de la historia, hablo de la trayectoria de esos años. Porque no solamente sirvió para darle un concepto ideológico, político y cultural al Estado-nación en la visión de Oleari, al que después me voy a referir, sino que también dio un componente importante al Partido Colorado, así como Cecilio Báez al Partido Liberal Radical Auténtico y otros y otros y otros. Por supuesto, y acá los senadores colorados y senadoras coloradas saben perfectamente que hay muchos otros pensadores e intelectuales en esos años del Partido Colorado que no se correspondían precisamente con el pensamiento de Oleari, ¿verdad? En mi opinión, el pensamiento de Oleari era absolutamente idealista, y cuando digo idealista digo de un voluntarismo. No hablo de un materialismo fundamentadamente científica, pero sirvió para que después otros, en ese intento falsificado, en mi opinión, de la construcción del Estado-Nación, le den al Estado y a ciertos partidos políticos una estructura, una ideología autoritaria,
excluyente del punto de vista político y social. Claro, en el mundo estábamos hablando del ascenso del nazismo y del fascismo en aquellos años. Y por supuesto tenía una influencia importante en esos años en el Paraguay. La dictadura fue finalmente, no solamente por razones geopolíticas, sino también por las influencias políticas ideológicas dominantes, victoriosas algunas, derrotadas otras en ese momento. Y el Estado paraguayo, con soporte políticos partidarios, asume esa condición de autoritaria, dictatorial después, excluyente política y socialmente. En esos años se produce la huelga general de 1958. 58. Que termina en el desastre que significó esa huelga para muchos sindicalistas, comunistas, socialistas, colorados, liberales. ¿Sí? Van al exilio, otros son presos, otros son detenidos. El otro día se lanza un libro que se llama El último tranviario. Un compañero, nombre Jorge, coronel sindicalista. Nos relata justamente los últimos años y cómo termina por desaparecer el sindicato de los tranviarios en el Paraguay. No, de los tranvías. Pero en realidad sería otra cosa, de los tranvías, ¿verdad? Dirigido por sindicalistas, algunos independientes, otros comunistas y otros colorados. Desde ese sindicato, incluso no recuerdo el apellido, alguien había 6 meses antes propuesto la reelección del general Stroessner. También lo mismo, sufrió las consecuencias y los rigores de la represión. En ese tiempo, cuando se produce el asalto a la huelga general de aquel año, ahí aparece el Estado-nación autoritario, con un régimen autoritario, dictatorial en ciernes, y también la doctrina política dominante en ese momento del Partido Colorado, que muchos colorados sufrieron y coloradas sufrieron las consecuencias de ese cambio político, ideológico y doctrinario, producto de aquella discusión de Oleari y Cecilio Báez. Después ocurre que es asaltada esa huelga general, son liquidados los sindicatos. La histórica CPT, ya ustedes saben lo que pasó con la histórica CPT. Y he visto incluso en estos días un pronunciamiento de la Junta de Gobierno del Partido Colorado de aquellos años. El Partido Colorado, que había, con ese asalto a la huelga general, había golpeado a sindicalistas, independientes, comunistas, colorados, liberales, a todos y a todas. Y veo un comunicado de la Junta de Gobierno donde refleja un poco la visión en ese momento de el Estado-nación falsificado, en mi opinión, el autoritarismo, el partido y lo que se estaba construyendo en la dictadura en ciernes. Y repito, ahí no importó coloradas, no importó liberales, no importó comunistas, sufrieron las consecuencias. Por eso es que el problema de nuestras diferencias no es si nosotros apoyamos o no apoyamos una huelga general o una movilización. Nosotros consideramos de que venimos de ahí, nuestra militancia viene de ahí. Pero entendemos la autonomía de una manera distinta. Yo sé que, por ejemplo, unas declaraciones dichas por el compañero Sisto Pereira, se dijeron muchas cosas. Lo que pasa es que, y esta era la pequeña anécdota, pues esto sí ya sería anécdota. Una cosa, lo que ocurrió ahora fue la huelga general y otra cosa es la movilización. Hay quienes entienden, hay quienes no quieren entender, pero en fin, no importa. Nosotros fuimos organizadores de la movilización y lo hemos dicho siempre. Y hemos movilizado a nuestra gente en San Pedro, en Alto Paraná, en todas partes, hicimos conferencias de prensa.
pero nosotros no tenemos la capacidad legal e institucional, y tampoco ninguno de ellos que están ahí arriba son miembros del Frente Guazú en cuanto a la Aula General, pero esa es otra actividad. Ayer se juntaron dos actividades, pero esa es una anécdota, más o menos, no me importa mucho esa discusión. ¿A dónde quiero llegar? Y pretendo redondear con esto, presidente. Yo decía que nuestra caracterización de la autonomía sindical o social, sí, claro que es muy diferente. Así como se puede criticar desde otro ángulo político e ideológico, también yo con sorpresa he visto, y lo digo respetuosamente, y tiene todo el derecho la Junta de Gobierno del Partido Colorado a tener una posición política sobre la Asamblea General. Pero llamar a sindicalistas en la oficina de la presidencia de la Junta de Gobierno cae en el mismo error de lo que se critica. Estoy hablando de la autonomía sindical, esta es apenas una gráfica. ¿Cuál es el problema? Más allá de que vemos esto desde una posición política ideológica diferente, el problema es que los partidos tradicionales, más allá de la voluntad personal y producto de esa estructura del Estado-Nación, Olear y Cecilio Báez, lastimosamente no entra Blas Garay y Nasa Pané, esa sería otra discusión, no le ven a los actores sociales como actores de la sociedad. Ese es el... Por eso se aprobó de la manera en que se aprobó la alianza público-privada. Porque desde esa ideología, más allá de la buena voluntad, se ve que los actores de la construcción de la República solamente son los actores políticos, o sea, los partidos políticos. Y todavía no nos hemos ayornado, no me gusta mucho usar esa palabra, pero se me ocurre ahora, para entender que hay actores en la sociedad que pueden ser actores políticos, sociales, empresariales, que necesitan de la participación. Y ciertas leyes importantes para la República, bien o mal, acá se aprobaron, como se suele decir, a tambor batiente y desconociendo a esos otros actores de la sociedad. Ese es el problema de fondo. Ahí está la legitimidad o la no legitimidad de la alianza público-privada. Quiero reiterar esta frase. Ahí está la legitimidad o no de la alianza público-privada. Se puede decir desconocimiento de la ciudadanía, desconocimiento de la población, ok, no hay problema. La realidad es que no fueron consultados en su momento. Ni una sola audiencia pública hizo este Congreso para debatir sobre el tema de la alianza público-privada. Ese es el carácter de la exclusión y esa es la visión de no reconocerle al otro. Yo espero, celebro que los partidos políticos puedan hacer este debate, incluido el Frente Guazú, que sí lo tiene, a veces más asumido, a veces menos asumido. Pues no somos los únicos que construimos la República. Hay otros actores sociales, hasta pueden ser empresariales, con quienes debemos debatir para discutir las leyes que finalmente es aprobada en este Congreso de la Nación. Gracias, presidente. Gracias, señor senador.